Hola, estimados estudiantes. Continuamos con el curso de Física para Arquitectura. Hoy vamos a estudiar análisis de armadura, en específico el método de los nodos. Este método, como vamos a ver, es un método que nos ayuda a verificar las fuerzas que experimentan los elementos que constituyen una armadura, aplicando pues las leyes del equilibrio. Primero definamos lo que es una armadura, la cual podemos ver que una armadura simple consiste en elementos triangulares que se conectan entre sí a través de nodos de pasador. Tenemos en la figura una armadura común de techo. Podemos ver ahí los elementos triangulares constituidos por los elementos individuales. Cada una de estos elementos, ¿verdad?, soportan fuerzas que podemos ver que son de tensión o compresión según la dirección en las cuales se especifica. Sabemos que estas armaduras sirven o su mayor utilidad está en soportar cargas, soportar peso, ¿no? El método de los nodos establece que si una armadura está en equilibrio, entonces cada uno de sus nodos también estará en equilibrio. Para una armadura plana, el sistema de fuerzas concurrentes en cada nodo debe de satisfacer el equilibrio de las fuerzas. Es decir, debe de satisfacer cada una de las tres condiciones de fuerza que hemos visto. Sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0. Sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. Sumatoria de los momentos de torsión igual a 0. Recordamos que las fuerzas que jalan el nodo están en tensión y aquellas que lo empujan están en compresión. En palabras más sencillas, aquellas fuerzas que apuntan hacia afuera del nodo son fuerzas que están en tensión, mientras aquellas que apuntan directamente al nodo son fuerzas que están en compresión. Vamos a realizar un pequeño ejemplo donde vamos a ilustrar la aplicación de este método de los nodos. Dice el ejemplo: determine la fuerza que actúa en cada uno de los elementos de la armadura. Tenemos ahí la armadura, una armadura simple que está constituida por elementos triangulares. Aquí podemos ver los elementos triangulares de DCB, ¿verdad?, y DAB. Entonces ahí tenemos los dos elementos triangulares. Entonces nos piden determinar la fuerza que actúa en cada uno de estos elementos y también indicar si los elementos están en tensión o en compresión. Podemos ver que esta armadura tiene el elemento AB, el elemento BC, el elemento CD, el elemento DA y también el elemento BD. Entonces podemos ver que tiene 5 elementos. Y a estos 5 elementos vamos a determinarles la fuerza que actúa en cada uno de ellos y así también vamos a determinarles si están en compresión o en tensión. Para aplicar este método de los nodos a la armadura que ya hemos visto en la figura anterior, vamos a iniciar en el nodo C, puesto que ahí actúa una fuerza conocida, la cual podemos ver en el diagrama, al igual que en el diagrama original. Vamos a retroceder para ver el diagrama original. Podemos ver aquí que en el nodo C actúa esta fuerza conocida. Por lo tanto, pues vamos a iniciar a través de ese nodo para aprovechar este dato. Entonces, podemos por simple inspección verificar que actúan dos fuerzas sobre ese nodo, la fuerza que actúa sobre el elemento BC y la fuerza que actúa sobre el elemento CD. Ahora, como la fuerza conocida actúa hacia abajo, significa que la componente de la fuerza BC debe de actuar hacia arriba para que esté en equilibrio en el eje y la componente debe actuar hacia la izquierda, ¿verdad? Y la fuerza CD debe actuar hacia la derecha para que se mantenga el equilibrio en
en el eje X. Entonces, deduciendo estos hechos, podemos decir que ambas fuerzas están en compresión, tanto la fuerza CD como la fuerza BC, puesto que éstas actúan apuntando hacia el nodo, ¿verdad? Por lo tanto, al plantear las ecuaciones de equilibrio para el eje Y, tenemos que la fuerza que actúa sobre el elemento BC por el seno de 45 sería la componente vertical actuando hacia arriba, menos la fuerza conocida que es 400 newton actuando hacia abajo. Todo esto igual a cero. Por un simple despeje podemos determinar que la fuerza que actúa sobre el elemento BC, una fuerza de compresión, es de 566 newtons. De igual manera podemos verificar que la fuerza CD, que es completamente horizontal y apunta hacia la derecha, es compensada o equilibrada por la componente horizontal de la fuerza que actúa en el elemento BC, o sea, la fuerza BC por el coseno de 45, esto igual a cero, y también por simple despeje podemos igualar a la fuerza que actúa en el elemento CD con la componente horizontal de la fuerza del elemento BC, aprovechando que la fuerza BC ya la hemos determinado hace unos instantes, que es igual a 566 newtons. Por lo tanto, realizando la operación, nos encontramos que la fuerza CD es igual a 400 newtons. Y así de sencillo ya hemos determinado la fuerza sobre dos elementos de la armadura. Pasemos a otro nodo. Pasemos al nodo D, aprovechando que ya hemos calculado fuerzas que actúan o que concurren en ese nodo. Para esto vamos a indicar un plano Y', X', que va a estar inclinado con el objetivo de que una de las fuerzas, en especial la fuerza que actúa sobre el elemento BC, esté a lo largo del eje X' y así simplificar el análisis eh, matemático. Entonces tenemos que la fuerza CD, recuerden que este elemento está en compresión, apunta hacia los nodos, es igual a 400 newton, ya lo hemos determinado hace un rato. Aquí tenemos un ángulo de 15 newton, un ángulo de 30, que a la sumado pues nos dan los 45 grados que nos da el diagrama original. Asumimos una fuerza como esta es una fuerza de compresión, pues vamos a asumir una fuerza de tensión para el elemento AD y también una fuerza de tensión para el elemento BD. Sabemos que si en la práctica nos dan signos contrarios, signos negativos, cualquiera de estos valores, significa entonces que la elección que hemos elegido nosotros arbitrariamente, pues en realidad está en dirección opuesta. Estas direcciones nosotros las elegimos arbitrariamente, ¿verdad? Con tal de conseguir el equilibrio. Entonces tenemos que la fuerza que actúa en el eje Y' va a ser igual al negativo a la componente de la fuerza AD, ¿verdad? Que apuntaría aquí hacia abajo. Quisiera pues que acá visualicemos que esta apuntaría hacia abajo, por eso es negativa. Entonces la fuerza AD por el seno de 15 menos, igual también la componente de esta fuerza de la CD, también actúa hacia abajo, y esto igual a seno de 30. Significa que aquí una de estas fuerzas, pues en realidad debería de apuntar, una de las componentes de esta fuerza debería de apuntar hacia arriba. Como ya tenemos nosotros la fuerza CD y ya hemos nosotros elegido en el nodo C su dirección, entonces mediante tratamientos algebraicos vamos con la fuerza desconocida, a despejar la fuerza desconocida, que es la fuerza que actúa en el elemento AD,
Y nos resulta que esta va a ser igual al negativo de la fuerza que actúa sobre el elemento CD por el seno de 30. Recuerden que estamos aquí trabajando con componentes verticales de las fuerzas entre seno de 15. Al sustituir datos nos resulta menos 773. Este signo negativo es la solución matemática, pero nuestra interpretación es que la dirección de la fuerza en realidad es opuesta a la que nosotros hemos determinado arbitrariamente. Si decimos que la fuerza AD es de tensión, entonces, porque la hemos determinado así, en realidad el signo negativo nos indica que la fuerza no es de tensión, sino que es de compresión, porque tendría dirección opuesta. ¿Verdad? Entonces, con este resultado y aplicando la ecuación de equilibrio para el eje X', vamos a ver aquí ahora las componentes horizontales, que sería la fuerza sobre el elemento BD, que actúa a lo largo de X', más la fuerza del elemento AD por coseno de 15. O sea, esta siempre, la componente horizontal de esta fuerza que también actuaría en el lado positivo del eje X', menos la componente horizontal o la componente X de la fuerza que actúa sobre el elemento CD, que en este caso iría en esta dirección, ¿verdad? Que sería negativo. Todo esto igual a cero. Eh, Aquí recuerden que estamos buscando las fuerzas desconocidas. Aquí la fuerza desconocida es la fuerza que actúa sobre el elemento BD, porque CD ya la calculamos cuando hicimos el cálculo en el nodo C. AD la acabamos de calcular. Y entonces al sustituir o al hacer los despejes, vamos ahora entonces a la etapa de la sustitución. Podemos ver entonces que aquí vamos a siempre respetar eh, vamos a respetar siempre el signo de la solución matemática y vamos a utilizar su valor usando dos cifras decimales. Entonces este menos hace referencia al menos que tenemos acá en la ecuación de equilibrio y este menos dentro del paréntesis hace referencia al menos de la solución matemática de la fuerza. Entonces menos por menos nos da más y sería 772.74 por coseno de 15 más 400 por coseno de 30. Realizando todo este cálculo nos da 1092.85, que al redondearlo al entero más cercano nos da 1093 newton, la cual pues nos da positiva y nos indica entonces que el sentido de la fuerza que hemos elegido en realidad está correcto. Por lo cual también deducimos entonces, como el signo nos dio positivo, deducimos que la fuerza que actúa en el elemento BD está en tensión, mientras que la fuerza que actúa en el elemento AD está en compresión. Recuerden que este hecho es por el negativo, por el signo de este resultado. Muy bien, entonces ahora nos queda solamente apreciar la fuerza que actúa en el elemento AB y para eso nos vamos al nodo A y en el nodo A pues nosotros verificamos que como en el nodo A tenemos un elemento de apoyo, entonces significa que hay una reacción, en este caso una reacción vertical completamente. Aquí tenemos la fuerza AB, que es la fuerza que del elemento que nos hace falta. La asumimos una fuerza de eh, compresión, al igual que la reacción, pues la reacción siempre recuerden que actúa hacia arriba. Y tenemos también la fuerza AD que la acabamos de calcular. Vamos a tomar este valor aproximado, este valor con dos decimales, siempre inclinada a un ángulo de 45 y planteando la ecuación de equilibrio, en este caso solamente para el eje X, porque ahí es donde está nuestra fuerza desconocida. Podemos verificar entonces que la fuerza o la componente de la fuerza AD
vendría a estar en esta, como ya la hemos determinado nosotros, ¿verdad? Entonces, esta fuerza apunta, la componente de esta fuerza apunta hacia la derecha, por lo tanto nosotros hemos asumido que la fuerza B debe apuntar hacia la izquierda, o sea, una fuerza de compresión. Por lo tanto, pues aquí tenemos nuestra ecuación de equilibrio con sus respectivos signos. Y despejando entonces la fuerza AB, tenemos que va a ser igual a 546 newton. Por lo tanto, el resumen final, el análisis resumido nos queda de la siguiente manera. Tenemos aquí la estructura original, el dibujo original. Entonces, podemos ver que el elemento DC está en compresión, el elemento CB también está en compresión, el elemento DB está en tensión, el elemento AB está en compresión y el elemento DA está en compresión también, con los valores de fuerza que ya hemos calculado. Y como podemos ver, entonces estos ejercicios son bastante sencillos. Solamente ir aplicando las ecuaciones de equilibrio, las ecuaciones de fuerza, la sumatoria de fuerza igual a cero, o bien, si el caso lo amerita, la sumatoria de los momentos es igual a cero. En este caso, pues no ameritaba aplicar la condición de equilibrio rotacional. Esperando que haya sido de total comprensión esta temática, no me queda más que desearle éxito en sus estudios.